Y evidentemente esto presenta signos críticos no solo en la Argentina, sobre todo porque el gran instrumento de la educación, la escuela, que tenía una centralidad en la vida social, ya no la tiene. Y tal vez no se sepa bien dónde colocarla. Hay un pedagogo y pensador catalán, Gregorio Lumbri, que tiene un libro, La escuela no es un parque de diversiones, pero tal vez ese título está implicando, no es un parque de diversiones, vamos a ver dónde la ponemos. En todo esto además tenemos el impacto de las tecnologías, de la revolución tecnológica que estamos viviendo. Hace unos años el asunto era la computadora, repartir computadoras iba a transformar la enseñanza. Bueno, no sé en qué se usaron y dónde están esas computadoras, pero la enseñanza no logró ser absolutamente transformada por eso. Hubo, desde luego, influencia, pero luego era el celular. Íbamos a usar el celular como un instrumento pedagógico. Bueno, ahora estamos prohibiendo el celular en la escuela. Después ahora tenemos la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos? Pregúntele, querido, preguntarle a ChatGPT sobre el tema y imprimirme lo que te dice el ChatGPT sobre eso. Todos estos problemas, además, en nuestro país se han agravado por una crisis social, una proporción de pobreza en nuestra sociedad, y la educación, la escuela, una de cuyas funciones era también promover el ascenso social, en este momento no parece que pueda cumplir esa función, puede cumplir simplemente una función de contención. Todo esto, además, digamos, una especie de utilización demagógica de la relación entre la pobreza y la escuela ha llevado, entre otras cosas, a pensar que, digamos, un recurso era o es quitarle a la enseñanza el mínimo de rigor. Con lo cual, en realidad, lo que estamos haciendo es mantener al pobre en la situación de pobreza y reducirlo todavía más, o bajarlo todavía más, en vez de que la escuela pudiera servir para levantar. Las discusiones sobre la escuela pública, todas las escuelas son públicas, digamos, si es una gestión estatal o la gestión privada, en realidad ambos extremos, tanto en la gestión pública de la enseñanza, la gestión estatal de la enseñanza, como la gestión privada, están en situación de crisis, incluso de problemas de costos. Todo esto lleva a que, evidentemente, el tema educativo sea un tema permanentemente central. Y por suerte hoy, para tratar un tópico muy interesante, que son los modelos educativos, una visión histórica, desde la conquista hasta la ilustración, pero además la comprensión de los modelos educativos pasados nos puede permitir comprender mejor la situación actual y no llegar, como está ocurriendo, que, por ejemplo, la enseñanza de gestión estatal, hemos cometido ahí un asesinato por entusiasmo, la queremos tanto que la estamos matando. Y por suerte también, por fortuna,
tenemos entre nosotros a un gran especialista en la cuestión, que es Daniel Ernesto Stigliani. Yo voy a leerles un resumen de su carrera, de su currículum y de su cursus honor. Licenciado en Ciencias de la Educación por la UNCI, profesor de Química por la Universidad Tecnológica Nacional, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, luego un postdoctorado en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Psicología Cognitiva por Flaxo y con similar grado en la Universidad Autónoma de Madrid, profesor en escuelas de posgrado de la UBA y de la Universidad Nacional del Oeste, profesor invitado en la UNAPEC de la República Dominicana y en la Universidad Católica de Valencia, que dicta Historia de la Educación Iberoamericana, director de la Maestría en Gestión de Organizaciones Educativas en la Universidad Nacional del Oeste. Es autor de numerosos artículos en revistas de la especialidad y 23 libros entre libros y capítulos de libros. Es coordinador internacional de escuelas ocurrentes, la creación del actual pontífice, y es miembro académico de el último impulso o creación del actual pontífice, que es la Universidad del Sentido. Es miembro del Consejo Académico de la Universidad del Sentido, elegida recientemente. En el 2024 recibió el reconocimiento a la trayectoria académica meritoria y al compromiso con el desarrollo de las relaciones internacionales en la Universidad de Bucarest, en Rumania. Y aparte de todo eso, encuentra tiempo para ser miembro del Consejo Directivo de Fundación Nuestra Historia. Bien. Exageró un poco, pero bueno. Me gustó mucho esta introducción que hizo el doctor Bandieri. Aprendido, sí. Bueno, un poco el compromiso mío de hoy es compartir entre todos, porque de estas cuestiones a mí me gusta mucho la historia de la educación, pero de historia acá sentaditos saben mucho más que yo, muchos de los presentes, ¿no? Así que después al final podemos completar un poco este trayecto sucinto que voy a hacer en el periodo que va entre la llegada de los españoles a América a fines del siglo XV hasta fines del siglo XVIII, poco tiempo antes del comienzo de la emancipación de los distintos países americanos, ¿no? En donde Abuelo de Pájaro vamos a ir tomando como referencia histórica de esa línea de tiempo los modelos educativos que se fueron dando periódicamente y qué influencia fueron recibiendo. Por allí decía recién el doctor Bandieri que la educación no anda bien, ¿no? Evidentemente lo que está ocurriendo, lo que él describía, muchos pedagogos, muchos sociólogos lo llaman la ruptura del contrato educativo, la ruptura del pacto educativo. ¿Qué es el contrato educativo? Es un compromiso que no está escrito en ningún lugar, que es implícito, un compromiso de la sociedad, donde la sociedad representada por las autoridades del Estado, las familias y las instituciones educativas y los docentes se asocian para poder transmitir la cultura de generación a generación. No está escrito en ningún lugar, se empieza a construir en América con la llegada de los españoles. Yo voy a hacer una breve referencia también a qué pasaba antes de la llegada de los españoles en materia educativa. Se acelera esa armonización del pacto educativo entre estos tres sectores, llegando ya al fines del siglo XVIII, con los primeros pensadores de la Ilustración,
y termina de consolidarse ya en el periodo post-emancipatorio, a fines del siglo XIX, cuando se constituyen los nuevos estados nacionales, tanto en Europa como en América. Ahí se termina de consolidar el pacto educativo y ahí ya empieza a legislarse al respecto, ¿no? Así que bueno, me gustaría, antes de entrar en la América hispana, hacer una breve referencia de lo que pasaba en la educación en la América prehispánica. No sé si está bien llamada así, porque no era América, no sé cómo referirme, pero todos nos entendemos. ¿Qué ocurría aquí? Voy a tomar dos civilizaciones, las más grandes, las que tenían un desarrollo cultural más importante, que eran la azteca o mexica y la incaica. Si nosotros tuviéramos que hablar de otras culturas, o hablemos del blanco, ¿no? De los europeos que llegaron a América, sabemos que también fueron no solo fueron los españoles, también los británicos, los franceses, los holandeses, los portugueses. Si tuviéramos que estudiar modelos educativos paralelos al hispánico, el lusitano también tiene su interés y tiene también otra relación con el periodo prehispánico, pero siguió un camino totalmente distinto al español. Lo ya vamos a ver, porque una de las características centrales de toda la etapa hispánica fue el tema del mestizaje, cosa que en Brasil, o lo que es hoy Brasil, territorio en las colonias portuguesas, no ocurrió. Los portugueses eran muy poquitos y trajeron mucha población negra esclava, y el mestizaje no se dio de la misma manera, ¿no? En este sentido, lo que el mestizaje puede enriquecer y aportar a la síntesis de cultura, ¿no? Así que bueno, en el sistema educativo azteca, digo sistema educativo porque era un verdadero sistema educativo, estaba controlado por las autoridades, por el gobierno, era obligatorio, pero por supuesto era elitista, no era solo para los varones y los varones adinerados. De todos modos, había dos tipos de escuelas. ¿Por qué los nombro también? Porque vamos a ir descubriendo que hay muchos puntos de encuentro entre el modelo español también, ¿no? Yo no voy a ir capaz señalándolos. A mí me gusta mucho la historia de la educación comparada, ¿no? Por eso me dedico un poco también a hacer esta comparación. Van a ir descubriendo ustedes cómo hay muchos puntos en común de lo que era este sistema educativo, estos sistemas educativos de estas culturas, con la impronta que trae el modelo hispánico. Bueno, había dos tipos de escuelas, ¿no? La que se llamaba el Calmecac, que estaba destinado a los hijos varones de la nobleza y para la formación de los sacerdotes y funcionarios del gobierno. Se transmitían las doctrinas y conocimientos más elevados, los cantos, los signos rituales, la interpretación de lo que los mexicas llamaban los libros pintados, ¿no? Eran los códices mayas, libros pintados porque estaban realmente, era una escritura ideográfica ilustrada, y nociones históricas tradicionales y calendáricas, ¿no? De todo lo que tenía que ver con la astronomía. Era una educación muy rígida, donde los estudiantes debían barrer, acarrear leña, hacer trabajos así forzosos, digamos, participar en las obras públicas, en la agricultura. Se usaban los castigos corporales, era algo normal, y era el maestro el que decidía cuáles eran estos castigos, si el estudiante avanzaba o no avanzaba en las propuestas de aprendizaje que se les hacían, ¿no? Y por otro lado estaba el Telpochcali, que estaba destinado a los niños varones del resto de la sociedad, los que no eran ni aristócratas ni hijos de nobles. Estaban más que nada estas escuelas de varones del pueblo destinadas a la formación de la milicia y la administración y el comercio. Ahí se enseñaban elementos de religión y de moral, pero sobre todo se adiestraba a los alumnos para el arte de la guerra. Ese era un poco el cometido
de estas escuelas. Y los que no tenían la posibilidad de acceder al Calmeca o al Telpochcali, directamente se educaban en el hogar. Generalmente todo lo que era, vamos a ver que en el modelo hispánico ocurre lo mismo, todo lo que era artesanato, oficios, es un tipo de formación independiente y separado de estas escuelas, ¿no? Y ahora pasamos, acá ya no hablo del sistema educativo, hablo de la educación incaica, porque no era un sistema tan estructurado y formal como el que tenían los aztecas. Aquí sí la educación estaba dedicada solo a la nobleza, a los hijos de los personajes más importantes de la sociedad incaica. Había dos tipos de escuelas, el Yachaywasi o Casa del Saber, que era solo para los jóvenes varones, ¿no? Donde aprendían quechua, religión, interpretación de los quipus, era un sistema de comunicación que usaban los incas en base a cuerdas, a nudos, filosofía, astronomía, nociones de medicina, y la instrucción militar, que era un requisito indispensable para gobernar. Si aspiraban estas clases sociales a tener un puesto en la administración pública o en el gobierno, tenían que tener formación militar. Por otro lado estaban las Akshawasi, que era la casa de las escogidas, que eran solo para las jóvenes, para doncellas, que eran educadas para ser las famosas sacerdotisas del sol. Era una suerte de, si quisiéramos hacer una comparación con el modelo europeo de convento. Así que bueno, podemos pasar a la próxima y ya, bueno, llegamos a la época de la conquista, la llegada de los españoles a América. Sabemos que es un tema muy controvertido, ustedes lo saben mejor que yo, muchas veces ideologizado. Esta cuestión, tenemos dos extremos, ¿no? Los españoles como, bueno, la leyenda negra y, bueno, y la defensa de los pueblos originarios, indígenas, aborígenes. Yo trataré de mostrar algunas causas de por qué de todo esto que existía quedó poco y nada, pero tratando de tener una objetividad, ¿no? Porque siempre hay cosas buenas, digo yo, de cada lado, y hay que mirar fortalezas y debilidades sin ponerse a veces en la posición firme de que todo fue malo o todo fue bueno. Así que vamos a ir mencionando algunas situaciones, ¿no? La llegada de los europeos a las Indias, y ahí sí digo europeos, están también todos estos otros países que no eran España, supone un proceso de asimilación cultural, así lo llamaba este actor, Magnus Morner, acompañado, decía él, de una dislocación demográfica que obedeció a diferentes factores, no un factor solo. Pensemos que el primer choque entre Europa y estos pueblos que ya habitaban la América prehispánica supuso una desventaja tecnológica. Los españoles, que es el caso que nos ocupa hoy, venían ya con armas de fuego y caballos, que no era una palabra menor, mientras que acá todo eso no existía. Ese fue un factor también de descompensación de ambas culturas en el encuentro, ¿no? En el choque cultural. Hubo o se dieron desplazamientos geográficos con modificaciones de hábitat. Estas poblaciones llevaban una vida muy tranquila, digamos, y eran guerreros, y se conquistaban entre ellos, y repetían también, usando el nombre de una serie, ¿no? El Juego de Tronos, que se daba en Europa también. Pero tenían hábitos que eran así ancestrales y que no cambiaban, o no tenían capacidad de cambiar fácilmente, ¿no? Como por ejemplo la forma de alimentarse. Hubo alteraciones profundas en la dieta alimentaria, con todo lo que llegó desde Europa. Se desarticularon sus unidades productivas, ¿no? Que se referían a determinados cultivos que eran la base de su alimentación. Se dieron nuevas enfermedades para las
cuales los indígenas carecían de defensas biológicas. Por ejemplo, hay registros en México de una gran epidemia de viruela en 1520, de sarampión en 1541, de tifus en 1546. Esta última del tifus tuvo millones de víctimas. Y hay mucho registro documental al respecto. Hubo contradicción entre la teoría y la práctica en la aplicación de las leyes del imperio por la ignorancia muchas veces de la diversidad geográfica y social de quienes legislaban desde España. Las intenciones eran buenas en el fondo. Yo por acá tengo un documento en la recopilación de las leyes de Indias de 1680. Surgen las llamadas reales ordenanzas dadas para el buen regimiento y tratamiento de los indios, que son de Fernando el Católico de 1493, un año después de la llegada de Colón a América. Ya se tenía como objetivo prioritario la evangelización. Eso fue, vamos a ver después, que el papel de la Iglesia fue central. Y la civilización fue la asunción del ser humano como objeto de derechos y como vasallos de la corona española en régimen de igualdad respecto al resto de los súbditos. Dice el documento, esta real ordenanza: libertad, instrucción en la fe cristiana conforme a las bulas pontificias, obligación de trabajar y rentabilizar su esfuerzo como el gozar de un descanso adecuado, las obligaciones laborales, capacidad de poseer haciendas propias y de poder comunicarse con los cristianos, la percepción de un salario justo y el derecho a recibir un buen trato y respeto de palabra u obra, prohibición del trabajo de la mujer a partir del 4º mes de gestación y exención del trabajo a los menores de 14 años. Esto estaba en las reales ordenanzas de 1493 con respecto al trato que había que darle a las poblaciones indígenas. No obstante, todas estas situaciones, y sabemos que después más tardíamente aparecen las encomiendas y el trabajo obligado, todo este buen espíritu que por lo menos en el primer siglo del periodo hispánico había una gran conciencia, ¿no?, del respeto por el indígena, se fue perdiendo. Se recupera después, vamos a ver, en la etapa de la Ilustración un poco. Por otro lado, se dio un gran proceso de mestizaje, ¿no?, donde saben que en ese proceso hubo fusión de blancos, indígenas y negros en proporciones variables. Fue un proceso de mestizaje rico en matices, en donde esa estratificación social se fue entreverando con la cultura que traían cada una de estas poblaciones, ¿no? Y no todos supieron ver la riqueza de este mestizaje y la riqueza que suponía, ¿no?, la síntesis entre la cultura, los conocimientos, las tradiciones de todos estos pueblos que se fusionaron en América. Y se dio también un proceso de aculturación con perspectiva hispanocéntrica, o sea, se aculturó a los pueblos que ya estaban aquí a las costumbres, las tradiciones, la religión que se profesaba en España. No es ilógico pensar en esto. Sigue siendo así hasta el día de hoy, inclusive en una nación con gobiernos democráticos. Llega el nuevo y quiere hacer la ley de educación nueva, y sabemos que el diseño curricular nuevo y los contenidos del diseño curricular tienen que estar en relación con la ideología del gobierno nuevo y no con el del anterior. Esto ha sido así sistemáticamente. Siempre la educación, que es el caso que nos ocupa hoy, fue el instrumento, la herramienta para transmitir la cultura, pero muchas veces para transmitir la cultura de, digamos, el poder gobernante o el poder reinante, ¿no? Pasamos a la próxima. A pesar de esta perspectiva hispanocéntrica sentada en la religión católica, apostólica
romana, las costumbres españolas, etcétera, etcétera, que adoptó este modelo educativo en América Hispana, algunos educadores y pensadores tuvieron una mirada amplia y abarcadora de esta riqueza del mestizaje. Y esto se dio especialmente al inicio del periodo hispánico en el siglo XVI, y son baluartes de este pensamiento que respetó mucho al mestizaje e incluía a la población indígena y a los mestizos en la educación, en su intencionalidad educativa. Podemos mencionar ahí a los sacerdotes jesuitas Pedro de Gante, Vasco de Quiroga y Juan de Zumárraga, y al franciscano Bernardino de Sahagún. Ahí dicen algunos autores que con ellos se murió esta mirada así holística, general, que intentaba integrar a todas las culturas presentes en América a través de la educación. Hubo todo un periodo intermedio en donde ahí, bueno, ya se provoca de vuelta un divorcio, ¿no?, entre, digamos, blancos españoles y mestizos indígenas, y recién se vuelve a retomar esta conciencia. Vamos a ver 2 siglos después, con la venida de los primeros pensadores de la Ilustración. Eso lo vamos a comentar dentro de un rato. En ese periodo intermedio, donde ya este sentido humanista de estos religiosos misioneros que asumen la educación, que era llegaba muy poco realmente, ¿no? en una educación para pocos, se desnaturaliza entonces, ¿no? Y ahí las misiones religiosas empiezan a tener más que un impronto humanista, una función más política, territorial, de ir afianzando los territorios. Esto es lo que pasó en el norte de México, pasó en el sur de Brasil, más tardíamente en lo que fue toda la conquista de la Patagonia, ¿no? A veces estos monasterios, conventos en donde se educaba eran como fortines, ¿no?, que iban ganando territorios, se establecían, evangelizaban y aculturaban la región y iban ganando territorio. Así que ese sentido humanista se perdió muchísimo. Y como decía antes, al final del periodo hispánico, con hombres de la Ilustración, españoles, criollos y extranjeros, como Alexander von Humboldt, empieza a tomarse conciencia de esta riqueza, ¿no?, de culturas que teníamos en América, y se empieza ya a hablar de lo que es una educación para todos, ¿no? Pasamos a la próxima. Bueno, entonces nos vamos a plantear algunas preguntas, ¿no? ¿A quiénes se educaba? O sea, ¿cuál era el acceso a la educación en el periodo hispánico que estamos tomando hoy? ¿Dónde se educaba? Hablaremos un poco de las instituciones educativas existentes. ¿Quiénes enseñaban? Vamos a decir algo acerca de los maestros. ¿Cómo se enseñaba? Vamos a decir algo del método. ¿Y qué y para qué se enseñaba? Lo que hoy llamamos el currículum, ¿no? ¿Qué y para qué se enseñaba? Bueno, ¿dónde se educaba? Había 2 tipos en el periodo hispánico de instituciones educativas: los estudios mayores y los estudios menores. Los estudios mayores eran los que se daban en universidades y colegios mayores. Los colegios mayores preparaban a los futuros estudiantes universitarios y les ofrecían alojamiento según un modelo conventual. Pensemos que la educación estaba en manos de las congregaciones religiosas, la más fuerte era la Compañía de Jesús, hasta que fueron, ¿no?, expulsados, que eso también fue un factor donde las cuestiones educativas cambiaron sustancialmente, ¿no? ¿Qué se enseñaba ahí? Teología, derecho canónico, derecho civil, literatura clásica, gramática latina, artes. Por otro lado estaban los estudios menores, en escuelas de primera enseñanza, escuelas de indios, escuelas de doncellas. Hoy nos vamos a referir más que nada a los estudios menores. Para hablar de la universidad en la América Hispánica tendríamos que tener
otra charla y otra conversación. Y vuelvo otra vez a lo que es el lugar de la universidad en lo que es el mundo de la política. La universidad como institución existe desde la Edad Media. Y al igual que la Iglesia sobrevivió siglos, sigue sobreviviendo como institución. ¿Por qué? ¿Y por qué la tenemos que diferenciar de los estudios menores, de lo que hoy llamamos la educación básica? De la educación básica, que empieza con el inicial hoy en día, la primaria y la secundaria. En la universidad se produce conocimiento, y para producir conocimiento, la universidad como institución tiene que tener autonomía, libertad para producir ese conocimiento, sin que nadie venga a decirle esto lo podés decir, esto no lo podés decir. Y esa es la lucha, el ejercicio que ha hecho la universidad durante siglos. Nosotros fuimos testigos en estos días, hace pocos días, otra vez de todo un debate que tiene que ver con la autonomía de la universidad. No es un problema de Argentina, es un problema histórico que hace a la génesis de las universidades, que todo el mundo, al producir conocimiento necesitan defenderse, tener un grado de libertad y de autonomía para defenderse, como dicen algunos autores por ahí, de los poderes reales en aquel momento y de los poderes papales, que eran los que más influenciaban y los que marcaban el camino. La universidad como institución trataba de resistirse a eso. En cambio, la educación básica hace un camino inverso que el de la universidad. La educación básica se baja desde el gobierno hacia abajo, o desde quien gobierna hacia abajo. Es la que marca lo que hay que aprender, lo que hay que transmitir, de qué manera. Los maestros son ejecutores, no pueden hacer cualquier cosa, son ejecutores de ese currículum, de ese paquete de contenido que hay que enseñar. Es por esto que al día de hoy, aunque las universidades dependan de los ministerios de educación, de los estados, el ministro de Educación es poco lo que puede hacer con las universidades, pero sí lo puede hacer con el sistema educativo formal básico, digamos, que en esta época eran llamados los estudios menores. Vamos a la próxima. Bueno, y digo 3 o 4 menciones a universidades que marcaron un camino en todo lo que fue este periodo hispánico. Las más antiguas, y se pelean las dos dicen que fueron las primeras, pero nacieron en el mismo año. Una es la Real y Pontificia Universidad de México, que hoy en día es una universidad pública, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y la Real Pontificia Universidad de San Marcos, que sigue siendo hoy llamándose así, no pontificia porque es pública también, en Lima. Las dos nacieron en 1551 y se disputan, ¿no?, el primer año. En 1588 nace el Real Colegio y Seminario San Ildefonso en México, es el primer colegio mayor. Y para dar ejemplos propios, en 1613 nace la Real y Pontificia Universidad de Córdoba, que es la actual Universidad Nacional de Córdoba, es una de las más antiguas de América, la más antigua de Argentina. Y ya tardíamente el Real Colegio de San Carlos, para dar un ejemplo también de colegio mayor, en el 1772, ¿no?, que es el actual Nacional Buenos Aires, hay algunos egresados. Pasamos a la próxima. Y ahí sí nos empezamos a meter con los estudios menores, que es más donde hacemos foco hoy. Se llamaban escuelas de primera enseñanza, primeras letras o primera educación. En los primeros tiempos del periodo hispánico, a cargo de las congregaciones religiosas, mayormente la Compañía de Jesús, pero también los agustinos, los dominicos, en menor grado los franciscanos. Ya en el periodo ya más cercano, en el último periodo más cercano a la emancipación, había un peso mayor de los laicos, veremos, y de los funcionarios reales, ¿no?, de los virreinatos y las capitanías generales, que también empezaban a sumarse a la función de enseñar y educar, como lo habían hecho los sacerdotes en los primeros tiempos, ¿no?
Estas escuelas eran para pocos, realmente eran para pocos, eran insuficientes, solo asistían los varones de familias adineradas e hijos de caciques. También eran invitados a participar los hijos de los caciques, ¿no? Como parte de este proceso de asimilación. Estaban atendidas por el clero en conventos y parroquias. En una etapa posterior, como decía recién, ya hay una organización mayor de las instituciones coloniales por los cabildos. Solo los misioneros del siglo XVI tuvieron la intencionalidad de incluir indígenas, mestizos y negros. Esto ya lo dijimos hace un rato. La mayoría de los niños, los que no podían entrar, y las niñas, que no podían entrar a estas escuelas, se educaban en el hogar, recibían educación en el hogar o de otras maneras que ahora vamos a contar. Los oficios se aprendían como discípulos de los maestros artesanos de los diferentes gremios artesanales, ¿no? ¿Y qué les enseñaban? Les enseñaban nociones, rudimentos de religión, rudimentos de lectura, rudimentos de escritura, rudimentos de cálculo básico. ¿Y de qué manera se enseñaba? Era una metodología memorística centrada en clases magistrales orales. La orientación religiosa era absoluta. Había una posición privilegiada del humanismo por encima de la ciencia exacta. La examinación era oral. Y había un vínculo muy rígido entre el maestro y los estudiantes, ¿no? Donde también se empleaba el castigo físico, como hacían los prehispánicos, ¿no? Por aquí tengo también un texto, un documento, está en un texto de Juan Manuel Perramás, La República de Platón y los guaraníes, ¿no? Habla de una experiencia en territorio del actual Paraguay, el libro del 1793, y presenta este documento, ¿no? No a todos los niños se enseñaba a leer, escribir y contar, sino a aquellos únicamente que el bien público lo aconsejaba, para que de entre ellos se eligiese más tarde el alcalde, los regidores, magistrados, escribanos, procuradores, prefectos de iglesia y médicos. Estos pocos niños a quienes se otorgaba este honor sobre los demás pertenecían en su mayoría a las familias de los caciques y de los indios principales. Llegaban a leer admirablemente tanto en guaraní como en español y latín, y muchos escribían con letra tan elegante que no desmerecía de los más bellos caracteres tipográficos. Un poco haciendo referencia a este núcleo reducido que podía ser educado, ¿no? Y con respecto a la severidad, ¿no? Este trato severo en el vínculo maestro-alumno, en el Diccionario de la Lengua Castellana o Española de Sebastián de Covarrubias de 1611 se define la enseñanza de esta manera: enseñar, doctrinar, quasi enseñar, vel insinuare, porque el que enseña mete en el seno la doctrina, y el que la oye la guarda allí y en su memoria. O se dijo a sene, porque los viejos son los que nos han de enseñar, como el padre viejo y anciano a su hijo mozo y poco experimentado. El padre no se ha de contentar con el enseño, sino que también se ha de valer del senio, para el remedio del hijo que se va haciendo ruin, que es el senio de un enojo, disimulando el amor que le tiene, mostrándose algo despegado. No le sienta blando para no se atreva a la mansedumbre del padre. Y de este concepto de enseñanza surgen estas frases que alguna vez hemos enseñado, ¿no? La letra con sangre entra, el niño está corrompido en el pecado original. Bueno, eran cosas que se decían y yo las he escuchado. La letra con sangre entra, yo tengo 64, la escuché cuando era chiquito, por ahí todavía alguien la decía. Bueno, vienen de este periodo, de esta concepción de lo que era el enseñar, ¿no?
Bueno, la enseñanza solía ser oral, los maestros, como decía recién, leían en voz alta y los estudiantes tomaban notas si podían, si podían. En general vamos a mostrar algo al respecto. En general los estudiantes memorizaban textos importantes, poemas, leyes, relatos históricos, los relatos evangélicos, ¿no? Frases de la Biblia, aunque estaban en latín en esa época todavía. Este método era común en las comunidades sin acceso a materiales de escritura, de todo lo que era la oralidad, la transmisión oral. En algunos casos usaban diagramas y esquemas dibujados en la arena o la tierra con el auxilio de ramas. Era así la cosa. Si vamos a la próxima, y esto era solamente para las élites y los que tenían la posibilidad de contar con esta tecnología, capaz no había doctor, pero estaban los cuernos de aprendizaje que aparecieron en el siglo XVII. Eran tablillas de madera con una hoja de papel o pergamino que se protegía con una lámina transparente de cuerno. Se usaron mucho más en todo lo que fueron los países sajones, pero también llegaron a las escuelas españolas, pero era que trabajaban con posibilidad de contar con esta tecnología. Cada estudiante tenía uno, ¿no? ¿Quiénes enseñaban? Maestros varones. Después la docencia se feminizó cuando se crearon los sistemas educativos nacionales, ¿no? Ya a fines del 19, principio del 20, pero en ese momento los maestros eran varones, casi siempre pertenecientes al clero, por lo menos en el primer periodo de la América hispánica. Ya, como decíamos antes, después empiezan a llegar maestros no sacerdotes. Tenían el rol de instructor, de guía espiritual y de guía de comportamiento. Estas eran sus funciones. No sé si tengo por acá algo sobre los maestros. Esto está tomado de un libro de Genaro Estrada de 1921 y esta es una ordenanza de maestros de escuela del año 1600. Dio la noble Ciudad de México en el año de 1600 y la confirmó el excelentísimo señor virrey de Nueva España, conde de Monterrey, en 5 de enero de 1601, por la que manda que el que ha de ser maestro no sea negro, ni mulato, ni indio, sino español cristiano, viejo, como decíamos, vieron en el otro documento que hablaba el diccionario que decía que el maestro tenía que ser viejo, de vida y costumbres de lo que ha de dar información ante el regidor que nombrare el cabildo. Y en otra dice que el que hubiere de usar de dicho arte ha de saber leer romance en libros y cartas misivas y procesos y escribir las formas de letras siguientes: redondillo grande y más mediano y chico, bastardilla grande más mediano y chico, y si no sea examinado, que ha de saber las 5 reglas de cuentas: guarismo, sumar, restar, multiplicar, medio partir y partir por entero, y todas las demás cuentas necesarias, y sumar cuenta castellana con guarismo. Bueno, esto le pedían a los maestros, ¿no? En el 1601. Bueno, pasamos a la próxima. Bueno, en cuanto al aprendizaje de oficios, este era el aprendizaje que más, el más divulgado, digamos, para los niños. Piensen que en esa época no existía la adolescencia. No existía la adolescencia, es un invento del último siglo. A los 10, 11 años ya prácticamente ser adulto, se pasaba de la niñez a la adultez, de golpe. Hay quien ha estudiado, ¿no?, todos los cuadros de los monarcas y los nobles de estos siglos y han
hecho estudios, ¿no? con sus caras, sus edades. Bueno, se pasaba de la niñez. ¿Y saben qué es lo que inventa la adolescencia? La creación de la escuela secundaria. La aparición de la secundaria inventa la adolescencia, la invención de la adolescencia. Aprendizaje de oficios. Era lo más divulgado porque oficios había muchísimos, ¿no? En ese momento la carpintería, la construcción. Entonces se generaba un vínculo entre el maestro, en ese momento los artesanos, se lo llamaba maestro, ¿no? El maestro constructor, el maestro carpintero, y se desarrollaba un vínculo maestro-artesano con el aprendiz, algo así como el discípulo maestro de la época griega, ¿no? de la época socrática. Los aprendices eran aquellos que se iniciaban en la profesión oficio. La formación se verificaba a través de la firma de un contrato de aprendizaje, documento de naturaleza jurídica donde intervenían un maestro que se comprometía a enseñar y un joven que quería aprender. Los contratos tenían las siguientes cláusulas: duración de 4 a 8 años, edad de aprendiz 12 a 14 años, compromisos del aprendiz: obedecer al maestro, acudir al obrador todos los días, no ausentarse y guardar fidelidad. ¿Qué era esto de guardar fidelidad? Si se iban con lo que habían aprendido, le sacaban el laburo al maestro, porque si era el constructor de esa población, no podía el aprendiz irse de golpe, dejarlo en banda y ponerse a trabajar independientemente. Tenía que seguir trabajando con el maestro. O sea, tenían que ser fieles al maestro y no competirle después, y ni ir a contarle los secretos profesionales a otros grandes maestros competidores de su maestro. Compromisos del maestro: manutención del discípulo, adiestrarlo y enseñarle el oficio, darle cierta compensación económica. Y por acá tengo uno de esos contratos, ¿no? La fuente es el Instituto Nacional de Cooperación Educativa de México del año 1972, y el contrato, que voy ahora a compartirles a ustedes, es de 1592. Mérida, 27 de mayo de 1592. Martín Fernández, vecino de Trujillo, gobernación de Venezuela, pone a servir con Gonzalo García de la Parra, herrero, a un negro llamado Juan, de 15 años, de nación, al parecer conga, por tiempo de 3 años y medio, a fin de que le enseñe el oficio de cerrajería y herrero, y darle oficial que sepa hacer una cerradura llana con su llave, un freno, una lima y dentarla y templarla, y una azuela de carpintero, y calzar una reja y hacer herraduras y clavos de herrar, y otras cosas que del oficio quisiera aprender mediante su habilidad. Y además de lo dicho, le ha de dar de comer y vestir, camisas y zaragüeyes de lienzo o sayal, y si cayere malo, se ha de entender que lo ha de curar y cure a su costa. Bueno, ya existían los contratos para los abogados, una cosa, ¿no? Y qué detalle tenían. Bueno, y educación de las niñas o doncellas. Este caso de la escuela para niñas o doncellas que existió en México y creó el padre Juan de Zumárraga fue una excepción. Las mujeres no tenían acceso, esta educación ya era de bajo acceso para los varones. Bueno, las mujeres directamente no accedían. Las mujeres se formaban en el hogar, con sus propias madres, para repetir todo lo que eran las tareas hogareñas, domésticas. La única posibilidad que tenía una mujer de educarse era durante la vida religiosa en un convento. Si entraban al convento, sí podían educarse, allí tenían libros, tenían instrucción. De hecho, un caso excepcional fue Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, que inclusive llegó a escribir en náhuatl, en el lenguaje original de los mayas, que después tomaron los aztecas, que dicen que aprendió a leer a los 3-4 años a escondidas, o sea, no aprendió, ya fue al convento sabiendo.
a escondidas le enseñó una hermana o un hermano, pero fue un caso excepcional de mujer que pudo destacarse en este periodo. El colegio de niñas que existió, fue un antecedente en México, asistían españolas, indias, mestizas y negras para aprender artes domésticas, lo que llamaban las buenas costumbres y bordar. Tal vez era lo mismo que aprendían en el hogar, con las mamás, ¿no? con las nodrizas, pero este era el caso de esa escuela. Y después también las escuelas de indios, que existieron en este primer siglo del periodo español, con estos grandes sacerdotes que tenían esta visión y este convencimiento de una educación y una sociedad muy humanista. Un intento de los primeros frailes españoles, ¿no? Que llegaron a las Indias con el objeto de adoctrinar a los hijos de los caciques. Pedro de Gante, que suele ser llamado el padre de la pedagogía del Nuevo Mundo, fue uno de sus promotores y empleó para ello textos sagrados traducidos al náhuatl, el idioma de los indígenas en México. Así que estas escuelas de indios fueron verdaderamente importantes en ese momento. Después no prosperaron. Bueno, y acá llegamos ya avanzamos en el tiempo. Llegamos al mediados del siglo XVIII, principios del XIX, y empieza a hacerse fuerte una corriente de pensamiento llamada la Ilustración, ¿no? Que de algún modo, si bien nace en Francia, va a tener también una influencia sobre el pensamiento español. Fue un movimiento cultural intelectual nacido en Francia y extendido posteriormente a Europa. Ahí tendría que haber estado en mayúscula, que tuvo lugar entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX, con el foco puesto en la razón, la crítica, la libertad y la felicidad. El conocimiento humano es el único que puede combatir la ignorancia. Este era su pensamiento básico. Y combatir la ignorancia suponía combatirla con blancos, europeos, con criollos, con mestizos, con negros, con indígenas. Por eso acá este pensamiento recupera la riqueza del mestizaje y comienza lentamente por lo menos a plantearse como idea, como pensamiento, esta posibilidad de volver a tener una educación para todos. Donde volví un poquito, porque la frase esta era como el lema, ¿no? de la Ilustración: sapere aude, atrévete a saber, atrévete a aprender, atrévete a saber. Así pasamos representar principales exponentes: Voltaire, Rousseau, Diderot, Descartes, Bacon, Kant, Locke, Hume. Vamos a ver la importancia que tiene Rousseau en este sentido, porque escribe un libro que se llama El Emilio. Es el primer libro que habla de educación y en donde están presentes todas estas ideas que dominaron este periodo. ¿Cómo llega esto a España? Bueno, digamos algo del Emilio. Todavía no llego por ahí como para presentar las ideas de estos pensadores, ¿no? El razonamiento es la base del aprendizaje. Acuérdense que veníamos hablando de la memoria, de memorizar textos, repetir, hacerlo oralmente, sin escribir prácticamente. La escritura era para algunos, ¿no? Como hemos visto. No conozco mayor recompensa para un buen servicio que el placer de haberlo hecho, ni mejor corrección para una mala acción que el deshonor de haberla cometido. Jamás castiguéis a un niño. Las correcciones lo envilecen y no lo enmiendan. Es como que viene a contradecir toda esta postura de la letra entra con sangre, los castigos corporales, la severidad en el trato. Por lo menos lo plantea. Después, bueno, sabemos que no fue fácil cambiar todas esas tradiciones, pero por lo menos lo plantea. Es una educación que fomenta la libertad y el desarrollo natural. El único hábito que hay que dejar tomar a un niño es el de no tomar ninguno.
decía Rousseau en Emilio. Y la importancia de la educación familiar y el contar con padres bien educados. Hoy seguimos diciendo, y lo dice nuestra Ley Nacional de Educación, la más nueva que tenemos, que los primeros educadores son la familia, ¿no? Ante el sistema educativo de la familia. La educación del hombre comienza en el momento de su nacimiento. Antes de hablar, antes de entender, ya se instruye. Y eso lo puede hacer solo la familia. Con familias ignorantes, ellos eran unos fanáticos de combatir la ignorancia, imposible tener entonces generaciones de niños y jóvenes bien educadas. Seguimos. Bueno, ¿cómo llega esta ilustración a España? Estaba representada por los exponentes de lo que se llamó la Escuela Universalista Española. Eran una cincuentena de jesuitas expulsados por Carlos III, estos pensadores españoles de la Ilustración. Los más destacados fueron Juan Andrés, Lorenzo Orgaz y Antonio Eximeno, pero además sus maestros José Finestres y Mateo Aymerich. Los iniciadores José Gumilia, Pedro Murillo Velarde, Jorge Juan y Antonio de Ulloa. El caso especial de Junípero Serra y asimismo los grandes americanistas Francisco Javier Clavijero, José Celestino Mutis, Juan Ignacio Molina y Joaquín Camaño. Y acá, ¿qué es lo que hace la Ilustración y todos estos pensadores? Retomar un pensamiento que había instalado Juan Amós Comenio en el siglo XVII, en Moravia, actual Checoslovaquia. Juan Amós Comenio fue el padre de la pedagogía de la modernidad y él decía: el maestro debe enseñar no todo lo que sabe, sino lo que el alumno puede asimilar, ¿no? Y esto en el periodo de Ilustración y en la fundación de lo que fue después la fundación de los sistemas educativos nacionales. Sabemos el papel que tuvo Sarmiento en Argentina, por ejemplo, y con proyección a toda Latinoamérica. Se hizo presente este pensamiento de que bueno, no había que el cerebro no era, ¿no?, una alcancía donde había que estar depositando conocimiento, sino ya Comenio en esta época, en su época, decía: no, hay que ir de a poco, enseñarle lo que puede ir así, y una vez que asimila, seguimos. ¿Qué pasó? Al crearse los sistemas educativos, acá estamos hablando en todo este periodo de escuelas sueltas que no tenían, digamos, una normativa oficial, que dependían de la normativa de la propia parroquia, del propio cabildo, del propio monasterio, del propio convento, de la reducción. Cuando se crean los sistemas educativos a fines del siglo XIX, hay que organizar el sistema, hay que legislarlo, hay que crear niveles. ¿Y qué es lo que hace un sistema educativo? Otorga diplomas, otorga títulos, y para otorgar títulos todo el mundo tiene que aprender al mismo tiempo y ser evaluado al mismo tiempo. O sea que todas estas bellas ideas pedagógicas que ya las tenía Comenio y la Ilustración las recupera, es como que desaparecen, porque todavía hoy no logramos cómo sacar de cualquier organización educativa, sea la universidad, una escuela secundaria, una escuela primaria, esta cuestión del tiempo y el espacio, ¿no? El tiempo rígido de un profesor que entra y que sale, un maestro, un horario que se acaba, un horario que viene, 5 días a la semana, de tal hora a tal hora. Bueno, en esa época eso no existía en todo este periodo. Entonces había una cierta libertad que tal vez permitía hacer experiencias de este tipo, aunque eran muy contadas, ¿no? Podríamos decir que con esta idea de la educación lo que se extiende es lo que se llamó el ideal pansófico o utopía comeniana, ¿no? Que es justamente, significa enseñar todo a todos. Hoy en día esto está presente en toda la legislación educativa, en los documentos de los organismos internacionales, de la UNESCO, educación para todos. Todavía no lo logramos, pero Educación para Todos hoy hizo una referencia bastante fuerte con respecto a esto el doctor Bandieri al comenzar.
Pero bueno, es una utopía, y si en pedagogía no nos basamos en las utopías, bueno, tenemos que bajar la persiana y dedicarnos a otra cosa. Esas utopías son las que nos mueven, las que nos dan una cierta esperanza de que las cosas pueden cambiar o se pueden mejorar. Y volvemos a las tecnologías, ¿no?, de la época. Ahora son las notebooks y el WhatsApp y no sé qué más, y el teléfono celular. Pero en esa época aparece el pizarrón, que es una gran revolución. Tardíamente, aparece en tiempos de la Ilustración, ya casi cercanos a los tiempos de emancipación, y aparecen en una escuela de Escocia, en Edimburgo, en el 1801. El pedagogo escocés James Pillians utilizó una gran tabla de madera pintada de negro. Fue la primera pizarra para enseñar geografía a sus estudiantes. Este método le permitió mostrar información a toda la clase al mismo tiempo, una innovación muy grande en su momento. Reemplazó al palo y a la tierra que usaban los maestros del siglo XVI y del siglo XVII. Yo, por lo que pude investigar, me dio ganas de ponerme a investigar ahora toda esta cuestión de los recursos, ¿no?, de los recursos tecnológicos de la época. Por lo que pude investigar, recién en España el pizarrón llega para el reinado de Isabel II, a mediados del XIX, ¿no? Porque ella hizo toda una reforma educativa y ahí implanta el uso del pizarrón. Así que en España fue un poco más tardío la adopción del pizarrón, ¿no?, como tecnología. Acá hay una persona en el fondo que sabe un montón de estas cosas. Bueno, Marcela, puedo decir algo. podés decir algo, me vas a ayudar. Encontramos en Catedral Norte una pizarra auténtica, la pizarrita, cuando no había... Mira, contale fuerte qué es lo que haces, porque así se enteran. Bueno, hace más de 25 años recupero el patrimonio histórico de las escuelas históricas, no solamente los archivos de las escuelas, sino también los recursos didácticos y también, bueno, láminas, imágenes, de dónde las traíamos, porque fue quien nos enseñaba, bueno, la biblioteca histórica también, porque muchos de los manuales se tiraban porque ya estaban totalmente exprimidos en el contenido, y nosotros hicimos toda una política pública, tanto nacional como de la ciudad, de sostener en las escuelas, porque son contenido didáctico para la formación docente, en la medida que hacen una deconstrucción de las didácticas actuales, ¿no? Así que bueno, ibas a decir algo del pizarrón, encontramos en esta escuela que estamos trabajando ahora, que va a ser sede de la Universidad de la Ciudad, que es la Escuela Catedral al Norte, que está en Reconquista y Corrientes. Bueno, allí encontramos una pizarra, porque antes que existieran los cuadernos, los chicos tenían una pizarrita, que eran pizarrones chiquititos, que escribían, borraban, escribían y borraban. Pero encontramos una auténtica, así que estamos felices. Muy bien, muy bien. Bueno, y empiezan a soplar ahí en el fines del 18 aires de reforma educativa que estaban facilitados por la influencia de funcionarios civiles ilustrados, o sea, venían con las ideas de la ilustración, en las instituciones de gobierno ya españolas, que todavía virreinales, ¿no? Un ejemplo fue Manuel Belgrano en Argentina, o Manuel de Salas en Chile. El estado del aparato educativo en esta época era deplorable, especialmente después de la expulsión de los jesuitas y demás. Las pocas escuelas que había estaban destruidas, no tenían recursos, está lleno de documentos por ahí tengo algunos, pero para no abundar en más detalles, de cómo los cabildos le pedían plata al virrey, ¿no? Porque no tenían ni cómo para pagar a los maestros en esas escuelas. Otra cosa muy importante es que el libro se hace cada vez más protagonista en la transmisión de conocimiento, porque en un principio los libros eran, solo había libros en los conventos, en los monasterios, pero en esta época el libro empieza a aparecer y
Es increíble la influencia y el empuje que le da a esta incipiente educación, ¿no? Se multiplican las ideas y principios emancipadores de libertad e igualdad. Pensemos que todo esto está pasando luego de la Revolución Francesa, ¿no? Hemos nombrado ahí algunos protagonistas de la Revolución Francesa como protagonistas de este pensamiento ilustrado, ¿no? Y seguimos con la próxima. Bueno, por ejemplo, Belgrano, esta frase famosa de él, ¿no? Sin educación, en balde es cansarse. Nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos. Fuerte. La tendríamos que traer hoy en día, ¿no? Y pensar un poco en lo que nos pasa, volviendo a esto del pacto educativo, ¿no? Esto que tocaba el doctor Bandieri al principio. Bueno, la gran pregunta que tenemos hoy, pasado el tiempo, ¿cómo podemos armonizar, ¿no? Este pacto educativo y que todas las partes separadas se vuelvan a unir? Yo creo que es el gran desafío que tenemos en estos tiempos. Y bueno, veremos qué podemos hacer, pero para esto hay que no solo volver a aprender, sino que tenemos que recuperar todas las instituciones. Hay que recuperar a la familia, hay que recuperar hasta los vecinos, ¿no? Educaban. En nombre de uno estaba jugando a la pelota en la calle, rompía un vidrio, venía el vecino y le decía, che, déjense de ver, no jueguen acá. Hoy haces eso y es capaz que el padre del chico que retaste va y lo agarra a piñas al vecino, ¿no? Porque le dijo algo al hijo. Bueno, todo eso se perdió y todo eso hay que recuperarlo. Y parece mentira, pero son ideas que ya estaban presentes, ¿no? En este momento y que por algún motivo todo se desarticuló, ¿no? Hay que volverlo a armonizar, volverlo a articular. Y bueno, un poco esto era lo que tenía para contarles. Preparar esto un poco me motivó a seguir indagando en algunas cuestiones, por ejemplo la de los recursos, porque cuando investigaba todo lo de cómo hacían, porque yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo hacían? Porque hay cosas que no se pueden transmitir oralmente. Sabemos que los griegos lo hacían y muy bien, ¿no? Iban caminando con sus discípulos atrás, pero no era una formación tampoco que podía ser masiva, ni mucho menos. Entonces, bueno, me parece que hay toda una parte muy interesante ahí para indagar también, no tanto en el periodo reciente, sino en esos siglos que tomamos hoy, no tan así por abuelo de pájaro, digamos, ¿no? Pero bueno, espero que gracias por darle un espacio a la educación. Sí, ¿no? La fundación de un espacio a la educación. Como es una eminencia y lo alabo y lo invito. No exagero. No, quiero recordar con un gran educador, pues es sanjuanino, con Sarmiento. Claro que sí. ¿No? Y claro que sí. Hay un pedagogo actual, Mariano Narodowski, ¿no? Que alguna vez lo leí en uno de los libros de él. Dice que mire que le voy a decir, dos personas de pensamiento totalmente opuestos, que con Sarmiento y con Freire, con la muerte de los dos, y que fueron de siglos distintos y de ideologías distintas, se murió la pedagogía, dice. Así que mire que no, porque ahora está todo ya no aparece en Sarmiento. El Sarmiento fue, nos guste o no nos guste, ordenó el sistema, creó el sistema educativo nacional, pero todos los países latinoamericanos lo copiaron. De hecho, festejan el Día del Maestro por él en todos lados. No han aparecido después de estos grandes pedagogos que revolucionan la educación. O tal vez no los estamos viendo y están, no sé Marcela si estás de acuerdo, pero está como un poco todas las lecturas nuestras cuando nos formamos, están dispersas, mucha gente escribe, mucha gente produce. Tenemos algunos, sí, algunos clásicos, yo no digo que no, pero gente que pueda revolucionar, ¿no? Y ahora nos hace falta, estamos en la necesidad de otra, entre comillas, otra revolución educativa. Además, Sarmiento tuvo la suerte de tener un gran ministro de Instrucción Pública que fue Avellaneda. Pero claro, por supuesto, solo no hubiera podido, porque fue un ejemplo político, ¿no
Si una cosa son las ideas y otra es poder ejecutarlas, porque ya sabemos lo que es, ¿no? Y sabe, perdón que lo Sí. haya interrumpido en su palabra, porque tengo un pensamiento que es muy grande y lo he vivido esencialmente con el correr de los tiempos. Es en la parte religiosa, en la Capilla Sixtina, tenían que buscar quién podía pintar la creación del mundo, ¿no? Y la cola fue inmensa. Ahora, entre todos había que elegir uno. Ese uno, después se lo digo, pidió, deme un papel y un lápiz, ¿no? Hizo una circunferencia, pum, y le puso el punto. Se lo pasa, entonces todos se admiraron, pero señor, esto quiero que saque el diámetro de esa circunferencia, es perfecta. La conclusión fue, ¿quién lo educó? No sé si me interpreto. ¿Qué maestro le enseñó semejante cosa? ¿O era innato? Seguramente tuvo un maestro y lo superó al maestro. Yo pienso que sí. Sí, superó al maestro, evidentemente, A lo mejor un genio. Se supone que eso, matar al maestro es como Ahí está. un discípulo que Perfecto. Bueno, muy bien, gracias a todos. Sí. Si hice algún desliz